Hola, buenos días. Tengan todos paz de Dios en su corazón. Y bueno, en esta mañana bendigo su vida. Agradecemos nuevamente a nuestro Dios, pues que nos permite escuchar su palabra nuevamente en este día. Y quiero saludarle con un texto que se encuentra en Proverbios, en el capítulo 3, del versículo 1 al 4. En la escritura dice así: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello y escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Hoy el Señor tiene una palabra especial para cada una de nosotras. Gracias a Él, hoy es 1 de agosto y es un mes especial para los que creemos en la palabra de Dios. Es un mes especial donde el Señor nos insiste, nos llama a la lectura de la palabra. Vamos así a estar orando, vamos a poner este momento, que sea Dios el que hable a través de su sierva y que sea de bendición para cada una de nosotras o para cada una de las personas que pueda escuchar este mensaje en esta mañana. Vamos así a orar. Padre eterno, estamos ante tu presencia, reconociendo tu grandeza, reconociendo que tu poder es infinito, que tú eres único, que no hay nadie como tú. Venimos ante ti suplicando que seas tú quien obre a través de esta palabra, que tú que nos alimentas diariamente puedas traer bendición a nuestra vida, porque solamente tú eres, Señor Jesucristo, el que puede hacer grandes maravillas, grandes obras a través de tu escritura. Hoy te bendigo y te doy gracias por cada mujer que puede estar en este momento conectada y también de los que no estén, que lo puedan ver después, que sea de bendición, que obre, que tu palabra tenga efecto en cada vida, en cada uno de nuestros ser. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Muy buenos días a todas, nuevamente. Gracias, que tengan un día muy bendecido. Y bueno, vamos así a iniciar con con la palabra de este día. Y vayamos a 2 de Timoteo, en el capítulo 3, en el versículo 16. Y la palabra de Dios se lee así: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Comentábamos, ¿verdad?, que hoy iniciamos un mes y es el mes de agosto. Si algunas ya leyeron las lecciones, pues el mes de agosto es un mes especial en México, porque y en algunos otros países donde hablamos el mismo idioma, porque se celebra pues el mes de la Biblia. El mes de la Biblia, este mes ¿por qué es que se celebra? Bueno, surgió de la Asociación Bíblica de México. Entonces, con el único propósito de que se difunda la palabra de Dios, de que se predique, de que nosotros como creyentes volvamos a las escrituras, que nos veamos cuán importante es estar leyendo, escudriñando, ir más allá de la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, es por eso que hoy pues vamos a hablar un poquito sobre este versículo que nos habla de la palabra de Dios. Y veíamos en 2 de Timoteo cómo pues aquí nos habla de que toda la escritura. Pero vamos a hablar hoy qué significa, o sea, a qué se refiere toda la escritura. Y dice que se refiere principalmente a los escritos del Antiguo Testamento.
pero que sin embargo, cuando el apóstol Pablo escribió esta carta, la segunda carta a Timoteo, ya existían algunos escritos del Nuevo Testamento, pero que también se les llama o se les llamaba escrituras. En la actualidad la escritura ahora pues se refiere ya al Antiguo y al Nuevo Testamento, pues es decir, a la Biblia. Entonces este es el mensaje original de nuestro Dios, pues enviado a la humanidad. ¿Por qué es inspirada? Dice que es inspirada por Dios. Entonces, se refiere que es pues la palabra escrita, enviada a diferentes pues autores, se puede decir, pero a seres humanos, bajo la guianza y la influencia del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo nos enseñó que todo lo que Él expresó, que todo lo que Él dijo, lo aprendió o lo recibió del Padre. Y veamos qué dice en San Juan 7:16. Amén. Y dice, Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y en el capítulo 8, ahí mismo en San Juan, en el versículo 26, nuevamente, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, eso hablo al mundo. Entonces, aquí también podemos corroborar que que esta palabra fue revelada, que fue inspirada por Dios, porque es su espíritu, es el Espíritu de Dios que obra en la vida de los hombres y que no tiene también error, porque nosotros sabemos que esta palabra, pues sí, posiblemente esta Biblia que tengamos pueda llegar a tener un error, pero los escritos originales, los escritos que hicieron aquellos grandes hombres, los profetas, hombres inspirados por Dios, guiados por su Espíritu Santo, el Señor hizo que lo escribieran sin error. Y veamos qué dice en 2 de Pedro 1:21, para que nosotros estemos pues convencidas de que esta palabra es fiel y verdadera. Amén. Y en 2 de Pedro nos dice, en el capítulo 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, toda la palabra es inspirada por Dios. Y vemos que es infalible. O sea, ¿qué quiere decir esta palabra? Que no tiene errores, que no se equivoca, que es perfecta, porque el que la inspiró, Él es perfecto, Él es santo, Él no se equivoca, Él es soberano Dios. Amén. Y podemos, y pues la palabra de Dios vemos cómo hay tanta concordancia, cómo coinciden escritos del Nuevo Testamento o del Antiguo con el Nuevo Testamento, o al revés, del Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento. Podemos ver cómo Dios inspiró a personas para que escribieran de esos temas relacionados, pero que estuvieron en otras épocas, en otros tiempos, en otro momento, donde ni siquiera se conocían. Aparte porque también eran de diferentes nacionalidades. Entonces fueron años diferentes donde cada uno escribió, y posiblemente algunos profetas o algunos de los que escribieron el Nuevo Testamento pues todavía ni siquiera existían. Pero ahí vemos cómo Dios nos vuelve a comprobar que es la palabra de Dios
inspirada por Él. Y también podemos corroborar en las profecías que se cumplen del Antiguo Testamento hasta ahora, o también las del Nuevo Testamento, pero vemos principalmente la profecía del Mesías, cómo se cumplió, cómo se hablaba de su nacimiento, de cómo sería llamado, que sería admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz, y todo eso, que nacería de una virgen. Entonces, toda esa palabra nosotros sabemos que se ha cumplido y se seguirá cumpliendo, que es fiel su palabra, que es verdadera. Entonces podemos nosotros ver cómo la palabra de Dios tiene pues ese poder. Y esto es una prueba de que no son escritos humanos, sino que tuvieron la guía del Espíritu Santo, tuvieron la guía a través de nuestro Dios, pero que nuestro Dios también es el Espíritu Santo. Entonces tomemos en cuenta estas partes de la Escritura, ¿verdad? Que podamos meditar todos los días y nuestra fe aumente, que no dudemos de que esta palabra puede hacer grandes cosas en nuestra vida. Y bueno, algunos afirman que cualquiera puede escribir un libro y decir que fue inspirado por Dios. Pero nosotros que hemos comprobado que esta palabra tiene el poder para sanar, para liberar, para echar fuera demonios, para levantar al caído. Esta palabra nos exhorta, nos llama al arrepentimiento, tiene un efecto sobrenatural y solamente puede relacionarse al poder del Espíritu Santo, al poder de nuestro Dios que es omnipotente, ese Dios maravilloso que tenemos y que somos privilegiadas de poder tener su palabra a la hora que nosotros queramos, a la hora que nosotros tengamos el tiempo o nos demos ese tiempo para escudriñarla, tenemos esa libertad y esa es una bendición que no cualquiera tiene. Otra parte dice ahí mismo en 2 de Timoteo que es útil. El apóstol Pablo exhortó a Timoteo para que continuara con estas cosas, porque la Biblia es útil para muchas cosas, útil de muchas formas, porque es valiosa, es importantísima para nuestro crecimiento espiritual. La Biblia nos proporciona datos muy importantes para conocer a nuestro Dios, para que nosotros sepamos cuáles son sus propósitos, para que nosotros aprendamos sus mandamientos, para que conozcamos sus pensamientos, pero principalmente su plan de salvación, porque nosotros somos salvos por su gracia, por su perdón, por su grande misericordia. Él nos da esa salvación y lo dice su palabra y nosotros creemos que es fiel y que es verdadera. Entonces nos enseña toda la verdad sobre nuestro Dios. Otra utilidad que tiene, es útil para redarguir y para corregir. La palabra redarguir, quiere decir reprender, confrontar con argumentos. Porque cuando nosotros leemos la Escritura, sí, nos confronta, nos hace ver nuestro pecado, pero también nos llama para que nosotros nos arrepintamos
Eso lo hace solo el Espíritu Santo y con la palabra de Dios. Que muchas veces somos desobedientes y no hacemos lo que deberíamos hacer de acuerdo a la Escritura. Pero el Señor siempre, el Espíritu Santo siempre está redarguyendo. Y cuando vamos a la palabra, es mejor. Porque lo hace con amor, porque el Señor nos ama. El Señor tiene misericordia de nosotros. Y si hasta este momento nosotros podemos disfrutar de esa misericordia, es por Él, porque Él nos ha amado desde siempre, a pesar de todos los errores, de toda la maldad que como seres humanos existe en nuestra vida. Él ha tenido fidelidad, ha tenido amor, paciencia, y nos ha sostenido hasta este momento. Y por eso Él es grande, Él es bendito, amén. Y Él nos redarguye para corregir posiblemente nuestra forma de pensar, de hablar, de actuar. Porque a veces nuestras actitudes son malas, o estamos equivocados, o estamos cometiendo pecado. Entonces esa palabra tiene esa autoridad, ¿verdad? La palabra de Dios tiene esa autoridad para reprendernos, para llamarnos la atención, para corregirnos y volvernos al camino correcto. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues lo importante aquí es que la palabra de Dios, para la corrección, o sea, nos muestra, para redarguir, nos muestra cuál es nuestro pecado, en qué estamos equivocados, qué estamos haciendo mal, qué es lo que no debemos hacer. Y para la corrección, pues nos muestra lo que debemos hacer lo correcto. Y ninguna de ustedes me va a decir que es mentira, pero cuando vamos a las Escrituras, decimos: Señor, ayúdame a vencer esto, a vencer lo que no podemos vencer, porque somos débiles como seres humanos, porque Dios ya nos dio las herramientas, Dios ya nos dio pues ese dominio propio que nosotros no lo hemos activado posiblemente. Espero que no sea su caso, pero bueno, el Señor siempre nos confronta a través de esta palabra. Por eso es útil, por eso tiene muchas formas de utilizarse, porque esta palabra tiene para cada uno de nosotros, dependiendo de cómo seamos. El Señor nos habla, el Señor nos exhorta a corregirnos. Él nos hace ver cuán pecadores somos. Y pues pidamos al Señor que Él tenga misericordia, que Él nos ayude, porque posiblemente creemos que estamos haciendo lo correcto cuando no es cierto. Entonces, Él es bueno y misericordioso para con nosotros. Bueno, el último punto, pues es para instruir en justicia. La justicia, pues es basada en los principios y mandamientos de Dios. La Escritura nos enseña cómo vivir piadosamente, en forma justa, guiándonos para que nosotros practiquemos esa justicia. Veamos qué dice en Miqueas 6:8. Hay tantas citas que podemos buscar para que nosotros veamos cómo Dios es bueno. ¿No? Perdón. Miqueas 6:8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Amar misericordia es
mostrar compasión por las personas necesitadas. Esperemos que eso esté en nuestro corazón, que eso el Señor lo haya puesto desde que pues lo conocimos. Y si no, pedirle al Señor que podamos tener un corazón como el suyo, que podamos tener misericordia como Él ha tenido misericordia de nosotros, que podamos actuar de la mejor manera como a Él le agrada. Entonces, eso es amar misericordia. Es para que comprendamos qué quiere decir el Señor ahí. El Señor tiene tanto que enseñarnos, tiene tanto por lo que nosotros tenemos que aprender. Amada hermana, y pues la palabra de Dios no solamente es para que esté cerrada en su casa o la tenga en su bolsa y la abra solamente cuando vaya a la iglesia o cuando vaya con su sector, sino es para que todos los días podamos meditar, porque la palabra es para que la recibamos, para que la creamos y para que la obedezcamos. Que muchas veces nos cuesta, es cierto, no es fácil. Nuestra carne, el mundo, todas las cosas que nos hacen distraernos de lo más importante, que es el alimento espiritual, ese alimento que es necesario para nuestro crecimiento, para fortalecer nuestra fe, para continuar hasta llegar a la meta que el Señor quiere que lleguemos, porque Él quiere que todas estemos delante de su presencia. Él quiere que todas podamos disfrutar de lo que Él ha prometido en aquel lugar y también de las promesas que hay en esta tierra, porque no solamente se van a cumplir las que promete que estarán en el cielo, sino también en las promesas de lo que podemos disfrutar en esta tierra. Somos hijas de un rey, tenemos esa bendición, tenemos esa gracia, esa misericordia de nuestro Dios, que Él es tan grande y que sus promesas se cumplen aún en esta tierra. Entonces nosotros somos testigos de lo que el Señor tiene a través de su palabra. Meditemos en ella, tómese siempre un tiempo. Es importante que nos tomemos siempre un tiempo, porque si nos damos tiempo para tener o nos damos un refrigerio cuando estamos haciendo nuestras actividades, porque sabemos que como mujeres tenemos muchas, pero nos damos tiempo para ver nuestro celular, nos damos tiempo para, tal vez para ver un rato la tele, no lo sé. Todas tenemos diferentes formas de descansar, se puede decir. Pero que también lo más importante es que tengamos ese tiempo para meditar en la palabra. Ahora se ha hecho tan fácil con los audios. Tenemos tantas herramientas ahora para que no haya pretexto de que no meditemos en la palabra. A Dios gracias, ha habido la disposición y hubo esa idea o eso yo creo que Dios nos dio para que se transmitiera o se hiciera o se enviaran los audios para que nosotros podamos tener ese reto que lo podemos cumplir. Llevamos 2 años y espero que usted haya cumplido el primero y que también cumpla este. Y si no lo ha hecho, inicie. Trate de que todos los días la palabra de Dios la edifique, que todos los días la palabra de Dios le exhorte, que todos los días la palabra de Dios le dé consuelo, porque nuestro Dios es tan bueno que no solamente nos exhorta, sino nos alienta, nos da paz, nos da seguridad. Sabemos que su presencia está con nosotros y eso es lo más hermoso. Así es que, amada hermana, en esta mañana es pequeño el devocional, es pequeña la palabra, pero que nosotros podamos disfrutar eso que Dios nos ha regalado, su preciosa palabra, porque es preciosa, es hermosa y podemos ver cuán grande y cuán poderoso es Dios, cómo Él puede hacer cosas que tú dirías, eso es imposible, pero como seres humanos
pues tenemos límites, pero su palabra dice que para Dios no hay nada imposible. Así es que gracias, hermana, que el Señor le bendiga, y le sigo insistiendo en que escuche los audios, que lea su palabra, que medite, que escudriñe, que no se quede con lo que no entiende. Busque. Ahora hay muchos medios. Hay diccionarios, hay otras Biblias con otra interpretación, posiblemente con las palabras que nosotros tenemos en la Reina Valera, a lo mejor no lo entendemos. Podemos ir a otras, pues a otros libros, a otras fuentes de información, pues que sean verídicas, para que tengamos ese conocimiento que Dios quiere y que podamos entender, comprender lo que el Señor nos habla cada día. Le felicito por estar con nosotros, porque a pesar de que son vacaciones, está en este momento conectada. Dios le bendiga, que sea todo pues para la gloria de nuestro Dios. Que esta palabra no solamente se quede en nuestro o haya entrado en nuestros oídos, sino que se quede en nuestra mente y en nuestro corazón. Bendiciones para todas, tengan un día excelente, bendecido, con la gracia de Dios. Que el Señor les bendiga. Amén. A todas les bendigo. No veo muy bien los mensajitos que mandan, pero gracias. Dios les bendiga.